Hermanos, nuevamente vamos a hacer una oración breve. Señor, nuevamente nos presentamos en esta hora delante de ti, haciéndolo con alegría, con confianza en Cristo, haciéndolo con reverencia delante de ti, rogándote, implorándote tu bendición, tu favor, tu gracia sobre nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti como lo que somos realmente, como unos necesitados, como unos mendigos, como siervos hambrientos y sedientos de ti. Padre, te rogamos tu bendición en esta hora, por medio de tu palabra, que seas tú quien bendigas tu palabra, aplicándola a nuestras vidas, Señor. No solamente renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, sino encendiendo también los afectos, los deseos, para que vivamos conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos que tu nombre sea exaltado, glorificado, no solamente en medio nuestro, de esta iglesia local, sino de todas las iglesias locales, hermanas en la fe, sanas en su doctrina, que hasta ahora también se convocan, se reúnen para adorarte. Gracias, Señor, porque tú en tu fidelidad, en tu sabiduría, das la provisión a cada rebaño, a cada iglesia local, de acuerdo también a las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo, acompañando con tu Espíritu. Te rogamos por los hermanos que hoy no nos acompañan por distintas razones. Bendice a aquellos que su corazón, aunque esté lejos, está gozándose en este día y adorándote. Y también te rogamos por aquellos que pueden estar tranquilos mientras tu iglesia está en adoración. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a estar en esta hora, con la ayuda del Señor, considerando el Juan capítulo 11. Esta enseñanza tiene como título las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 43. Lázaro, ven fuera, como lo acabamos de leer. Quisiera que hoy, hermanos, hiciéramos un alto en los estudios que llevamos expositivos de las epístolas del apóstol Juan, para que hoy podamos estar considerando, aunque igual es el mismo autor, Juan, pero quiero que estemos viendo, hermanos, Juan capítulo 11. Este es uno de los pasajes de la Escritura que a mí personalmente me es fuente de mucho aliento, que me es fuente de mucho consuelo, y sé que lo es, hermanos, para todos los que cada vez que lo leemos, es un pasaje que es poderoso, que trae muchísimo consuelo en medio de la aflicción. Es un pasaje donde fácilmente todos nosotros nos podemos sentir identificados también a causa del dolor, a causa del sufrimiento, pero sobre todas las cosas, hermanos, es un pasaje que es de muchísimo consuelo y esperanza, porque nos va a remitir en última instancia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación. Este es un pasaje de las Escrituras que es para todos sin excepción alguna, para no creyentes y para creyentes también, porque todos lo necesitamos, todos necesitamos del Evangelio por igual, ¿cierto? No creyentes para que crean y sean salvos, y el creyente debe permanecer creyendo en el Evangelio toda su vida mientras respire. Y acá me estoy refiriendo, hermanos, a uno de los milagros más sobresalientes de las Escrituras, más extraordinarios que están registrados en todo el Nuevo Testamento. Me refiero al milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A quién? A Lázaro, ¿verdad? Este, hermanos, es uno de esos milagros que realmente conmueven el alma.
Es uno de esos milagros que quedó registrado en las Escrituras que permanecerá para siempre en la memoria de los santos, de los creyentes. La resurrección de Lázaro. Pero el pasaje que quiero que estemos considerando en este tiempo, hermanos, no es el milagro en sí mismo de la resurrección, aunque al final hablaremos un poco de ello, sino a los acontecimientos que antecedieron el milagro, ¿sí? De modo que estamos ubicados en Juan 11, ¿verdad? Permítanme, voy a leer los primeros versículos. No vamos a leer del 28 porque ya lo acabamos de leer juntos, pero voy a leer desde el versículo 1 hasta el 27. Dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén, hermanos. Vamos a estar considerando de manera resumida esta porción de la Escritura. Lo primero que quiero que veamos un poco son estos 3 personajes que se nos presentan acá. ¿Quiénes? Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos apreciar el valor de lo que hay acá o hacernos un poco la idea si no tenemos en cuenta un poco quiénes son estos 3 personajes bíblicos: Marta, María y Lázaro. ¿Qué sabemos de estas 3 personas? Lo que hay en las Escrituras, la información que tenemos en la palabra de Dios. Estos eran 3 hermanos de sangre, ¿verdad? Y vivían en una aldea, en un pequeño pueblo llamado ¿cómo? Betania, que según el versículo 18 estaba a 15 estadios. Eso se traduce a 3 kilómetros. Betania era un pueblo que estaba a 3 kilómetros de la gran capital, de Jerusalén.
Más adelante hablaremos de estos tres hermanos, de las hermanas sobre todo, porque de Lázaro, prácticamente la información que tenemos de Lázaro solamente está registrada en Juan capítulo 11. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas aparece Lázaro, solo en esta porción de la escritura, en este capítulo. Ahora, algo que viene a ser muy importante, el amor de Jesús por estos tres hermanos. Acá nos está diciendo en los primeros versículos algo importante. Jesús tenía una estrecha relación, comunión con estos tres hermanos, ¿verdad? Se puede ver en lo que leemos. Tenía una relación íntima, personal con esto. Ellos, podemos decir que ellos conocían a Cristo y Cristo los conocía perfectamente a ellos. De hecho, en un pasaje en Lucas, ahorita no podemos ir por tiempo, pero en un pasaje en Lucas se nos dice cómo Jesús fue hospedado en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Lo que quiero hacer énfasis es que Jesús tenía un gran afecto, un gran aprecio por estos tres hermanos, por Marta, María y Lázaro. Y acá, hermanos, sabemos nosotros, iglesia, que Cristo ama a su pueblo por igual, ¿verdad? Todos son amados por igual. Pero durante el ministerio de Cristo en la tierra, aunque Él amó a todo su pueblo por igual, Él siempre tuvo algún círculo más cercano, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, estuvo Pedro, Jacobo y Juan. Y acá también podemos ver un caso de estos. Es evidente que Jesús tuvo una estrecha comunión con estos tres hermanos en particular. Cada vez que Jesús pasaba por Betania, seguramente pasaba por la casa de estos tres hermanos. Ahora, hermanos, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, ¿qué? He aquí el que amas está enfermo. Lázaro, así como sus hermanas, era amado por Jesús. Este texto dice: el que amas está enfermo. Resulta que el versículo 1 nos dice que Lázaro cayó, ¿qué? Enfermo. No sabemos qué enfermedad era específicamente. Lo que se sabe es que era una enfermedad, ¿qué? Grave. ¿Cómo sabemos que era una enfermedad grave? Al día o a los 2 días siguientes muere Lázaro. Sin embargo, María y Marta envían a darle la noticia al Señor Jesucristo que no se encontraba en Betania, se encontraba en otro lugar. ¿Y cuál era el mensaje? Era un mensaje sencillo: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Aquí por lo menos, iglesia, tenemos 3 verdades en estas palabras. He aquí el que amas está enfermo. Por un lado, este mensaje que comunicaba era un aviso. Era, en otras palabras, una petición. Era un clamor de ayuda de parte de María y Marta para con Jesús. En otras palabras, esas palabras, he aquí que el que amas está enfermo, ¿qué quiere decir? Señor, por favor, ven y sana a Lázaro. Pero también aquí vemos otras 2 lecciones, hermanos e iglesia, y es la realidad de la enfermedad. La realidad de la enfermedad como consecuencias de vivir en un mundo que está, ¿qué? Caído, en un mundo caído. Porque nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la enfermedad? Bueno, la enfermedad existe por la misma razón por la cual existe la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. De hecho, iglesia, muchas veces, generalmente, el medio que Dios usa para que las personas mueran o fallezcan es ¿qué? La enfermedad. Generalmente, no siempre, pero generalmente es así. ¿Qué quiero comunicar? Que la enfermedad es algo que nos atañe a todos
Nosotros, a todos, sin excepción. No solamente los incrédulos, los enemigos de Dios se enferman y mueren, sino que también ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes también enferman y mueren. Y aquí vemos un ejemplo de esa realidad. Lázaro enfermó y murió. He aquí el que amas está enfermo. Otra gran diferencia y lección, hermanos, es que existe una enorme distancia entre lidiar con la enfermedad y la muerte siendo amados por el Señor Jesucristo. A una diferencia que a experimentar la enfermedad siendo enemigos del Señor. Qué gran consuelo, hermanos, es que en la enfermedad, aunque podamos padecer físicamente, seamos que amados por Cristo. Lázaro estaba enfermo, pero dice, he aquí el que amas está enfermo. Si estás en Cristo, tú eres amado por Él. Y pregunto, ¿qué mejor medicina para lidiar con el dolor que esa dulce declaración? He aquí el que amas está enfermo. Sigue diciendo el Señor, esta enfermedad no es para qué, no es para muerte. Cuando Jesús oye la noticia, por supuesto, nunca olvidemos que Cristo tiene dos naturalezas que vimos, ¿recuerdan? Su completa divinidad y su completa humanidad. Y Él en su humanidad seguramente se sintió ¿qué? Conmovido al oír la noticia. Pensaba si había algún otro ejemplo de esto y recordaba a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue otro de los que Jesús amó intensamente. Y ustedes recordarán, cuando Jesús oye, se entera de la muerte de Juan, ¿saben qué hace Jesús? Él se va solo, se retira a orar. Sintió dolor por la muerte de Juan. Y acá sucede también algo similar. Jesús en su humanidad se conmueve por su amigo Lázaro. Pero en su deidad, Él sabía que esa enfermedad tenía un propósito específico. Por eso Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria tanto del Padre como del Hijo. Verso 4. Sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo sabía, hermanos, que esta enfermedad iba a traer ¿qué? Gloria a su nombre. Era algo parecido a lo que había acontecido con el ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan? Que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué respondió el Señor? Ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, del 2 al 3. Algo similar iba a suceder con respecto a Lázaro. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? He aquí el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte. Y sigamos avanzando en lo que nos relata el apóstol Juan. En los versículos, por ejemplo, en el verso 5 se nos afirma la idea que mencionamos ahorita. Y amaba, ¿qué? Jesús a estos tres hermanos, claramente nos dice el pasaje. Sin embargo, en el verso 6 se nos dice que Jesús alargó, ¿verdad?, su viaje. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús lo hizo deliberadamente. Intencionalmente postergó su viaje a Betania. Cristo en su omnisciencia, en su omnipresencia, sabía, preguntémonos, Cristo es omnisciente, ¿cierto? Y omnipresente. Jesús sabía el estado de salud de Lázaro. Era un estado de gravedad con urgencia. Sin embargo, Él deliberadamente se queda unos días más en donde está. ¿Él podía sanar a Lázaro desde donde estaba? Sí, ¿verdad? De hecho, en algunas otras ocasiones lo hizo. Cuando el siervo de un centurión le dijo, Señor, no es digno que entres a mi techo. Si tú dices palabra, Él sanará. Y así pasó en varias oportunidades. Sin embargo, el Señor esperó. Y fue precisamente en el tiempo que Él esperó que Lázaro murió. Que Lázaro murió.
Versículo 8. ¿Qué sucede allí? Pasados los 2 días, Jesús se levanta y da la orden a sus discípulos: levantaos, vayámonos a Judea, que quedaba cerca, o sea, a Jerusalén o a Betania. Y allí los discípulos hacen la siguiente pregunta: ¿otra vez allá? ¿Otra vez allá, Señor? Señor, ¿ya olvidaste? Maestro, con todo respeto, hace unos días atrás estaban a punto de apedrearte porque tú, siendo Dios, siendo hombre, te haces Dios. Eso está en Juan 10, lo que antecede. Unos días atrás Cristo estaba en Jerusalén, en Judea, y por poco es apedreado. Y es por eso que los discípulos preguntan: ¿pero cómo? ¿Otra vez volvemos allí? ¿Esto por qué sucedió, iglesia? Porque los discípulos en su ceguera, por así decirlo, desconocían que aún no había llegado el tiempo señalado para la muerte del Salvador. No era el tiempo, como dice la Biblia, no había llegado su hora todavía. Por eso incluso tenemos las palabras de Tomás en el versículo 16. Vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando leía ese versículo me intrigaba por qué Tomás dijo esto. Hermanos, es curioso que a veces en los creyentes hay fe, pero al rato también hay incredulidad. Y acá vemos esto. Tomás, que fue el mismo que tocó el costado del Señor, mejor dicho, Tomás y los discípulos estaban diciendo: Señor, iremos contigo, pero estamos completamente convencidos que vamos a ¿qué? A morir. Es más, vamos a acompañar a Lázaro en el sepulcro. Era lo que decía Tomás. Sin embargo, aún así, a pesar de todo eso, estos hombres estaban dispuestos a morir con él. Aunque en el momento de la prueba, ¿qué pasó? Todos se dispersaron y el Señor quedó solo. Pero eso es lo que significa esas palabras: otra vez allá. Estaban plenamente convencidos que morirían. Sin embargo, el Señor Jesús les dice la razón por qué irán a Judea. Y Él les dice: vamos a ir a Judea porque Lázaro duerme. Lázaro duerme y voy a despertarle. Esa era la razón. ¿Qué aprendemos acá? Que Jesús sabía de antemano lo que Él iba a hacer, ¿cierto? Él sabía de antemano lo que iba a acontecer. Ya estaba en su mente y en su corazón su oración y lo que iba a suceder con Lázaro. Sin embargo, vemos una vez más la ceguera de los discípulos. Muestran su ceguera. ¿Por qué? Hermanos, ¿cómo les pareció a los discípulos estas palabras: Lázaro duerme? ¿Qué pensaron los discípulos? Ellos dicen: pero Señor, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido, ya despertará. ¿Para qué vamos a Judea? Porque pensaban que estaba hablando del sueño físico, ¿verdad? En la Biblia, iglesia, en más de una ocasión se le llama la muerte física y la compara con el sueño. Veamos algunos pasajes. Hechos capítulo 7, vayamos allá brevemente. Hechos capítulo 7, versículo 60. Allí habla de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Otro ejemplo más en Corintios, Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30. Allí el contexto es tomando indignamente la cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Duermen. Cito solo esos versículos, hermanos, para que veamos que en varias oportunidades la Biblia asocia la muerte y una manera de llamarla es ¿cómo? Con dormir. Sin embargo, hermanos, por favor, prestemos atención acá. Es una manera de llamarla. A la muerte solo es una manera de llamarla. De ninguna manera acá se está enseñando algo como que el sueño del alma.
después de la muerte. No está enseñando eso la Biblia. De ninguna manera esto quiere decir que cuando las personas mueren, el alma queda dormida junto a su cuerpo. No. Acá dice Lázaro duerme porque es una manera de describir simplemente la realidad de la muerte. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia es clara en decir qué sucede en las personas cuando mueren. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma con el cuerpo. Eso es la muerte. Y nuestra convicción, hermanos, es que el alma no permanece dormida. Más bien, tan pronto sucede esto, el alma vuelve a Dios. Y las almas van o al hogar eterno en el cielo o a la condenación eterna, a la espera de la resurrección y del juicio final. Esa es la convicción conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. En todo caso, Jesús, al ver la ceguera de sus discípulos, tiene que aclararles, ¿verdad? En la escuela dominical vimos la Biblia es clara, bueno, Jesús también es claro. Él le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto. Más adelante le dice a Marta, tu hermano resucitará. Sin embargo, pensemos por un momento, iglesia, ¿por qué ocurrió todo esto? Este milagro que estaba a punto de acontecer sería el milagro que desencadenaría la furia de todos los judíos contra Cristo. Este milagro iba a hacer que todos los judíos, los fariseos y demás, tuvieran la resolución de quitarle la vida a Cristo. Este sería el milagro que iba a desencadenar la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Pero sobre todas las cosas, este sería el milagro que iba a afirmar la fe de sus discípulos. Por eso Él dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí cuando Lázaro muera, porque cuando estemos allí, la fe de los discípulos iba a fortalecerse aún más. Ahora, si seguimos avanzando en lo que nos dice Juan, el Señor llega a Betania, ¿verdad? Y cuando Marta se entera, ella sale corriendo a su encuentro. Y ella le dice, ¿cuáles palabras? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Allí había muchas personas acompañando, consolando a las hermanas, a estas mujeres. Pero notemos esas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. De hecho, las dos hermanas, Marta y María, sin que se pusieran de acuerdo, las dos dijeron exactamente lo mismo. Cuando vieron al Señor, dijeron las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Estas mujeres desconsoladas, llorando, prácticamente estaban diciéndole al Señor, ¿por qué? Esto era, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Era una forma de preguntarle al Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué alargaste el viaje? Aquí nuevamente vemos lo mismo. Fe por un lado, pero también incredulidad. Pero vemos fe, indudablemente, vemos a Marta diciendo, sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ellas tenían la confianza que si Cristo hubiese estado allí, hubiese sanado a Lázaro, indudablemente. Pero a ellas nunca se les pasó por la mente lo que estaba a punto de ocurrir con su hermano. También el texto nos habla de la esperanza de la resurrección futura. Cuando Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará, ¿qué hace Marta? Según el versículo 24.
¿Qué hace Marta, hermanos? Ella inmediatamente se remonta a la bendita promesa de la resurrección de los muertos. Ella le dice, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es decir, Cristo estaba hablando de una resurrección que iba a suceder en ese momento. Pero para Marta, Cristo se estaba refiriendo a la resurrección postrera. Marta, acá vemos en esta mujer una fe que era una fe más grande que la de los saduceos. ¿Se acuerdan que los saduceos no creían en la resurrección? Pero esta hermana dice, Él resucitará en el día postrero. Y esto trae aplicación para nosotros hoy en día. ¿Qué tan convencido estás tú de esta bendita promesa? Ahorita por tiempo no podemos ir a algunos pasajes, hermanos. Pero si quieren anotar la cita para que en casa la puedan leer, 1 Corintios 15, del 12 al 22, nos habla de la esperanza de la resurrección de los creyentes. La resurrección siempre ha sido la gran doctrina de la Biblia. Todo cambió un primer día de la semana porque Cristo resucitó entre los muertos. Porque la resurrección, ¿qué significa, iglesia? Que Cristo venció, ¿qué? La muerte, venció el aguijón. Y después de que Cristo resucitó, esta siempre ha sido la bendita esperanza de los cristianos por todos los siglos, la de la resurrección. Porque la Biblia dice que en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. La realidad de la resurrección del cuerpo después de la muerte es una realidad inminente, tanto que Cristo mismo la enseñó. Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor mismo lo enseñó. Es más, en el versículo que antecede a ese dice, un día todos los que están en los sepulcros, ¿recuerdan? ¿Qué pasará? Oirán su voz, como Lázaro la oyó aquí. Sí, hermano, un día multitudes en los sepulcros oirán la voz de Cristo. Y algunos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte. Versículo 25 y 26 de nuestro pasaje. Juan 11, 25 y 26. Realmente, iglesia, estos dos versículos, 25 y 26, lo que contiene estas palabras, fue la razón por la cual quise que hoy estuviéramos viendo Juan 11. ¿Qué palabras más gloriosas tenemos acá? El bendito evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación. Aunque Jesús sabía que Marta en ese momento no identificó que su hermano iba a resucitar en unos minutos, el Señor se valió de la respuesta de Marta, de la resurrección futura, para hablar de su evangelio y de sus promesas. ¿Cuáles son las promesas del evangelio, iglesia? La vida eterna y la resurrección. ¿Qué palabras estas, hermanos? El camino, la verdad, son unas personas, es una persona, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Pero resulta que la resurrección y la vida también son una persona. Por cuanto Él dice, yo soy la resurrección misma y la vida eterna. Y el que cree en Cristo, dice, tendrá ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Incluso, aunque esté muerto como Lázaro, vivirá. Vivirá. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Desde Adán hasta nuestros días, ¿cuántos han dormido, por usar la palabra,
que da la Biblia en Cristo. Una cantidad incontable, multitudes de creyentes, su cuerpo hoy es polvo, hoy es polvo. Pero ellos están con el Señor y están a la espera de la resurrección gloriosa. Y también la promesa no es solo para los que han muerto en Cristo, sino aún para los que viven. Porque dice, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Verso 26, todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente. ¿Podrá morir físicamente? Sí, pero no morirá eternamente. Esto es lo que la Biblia llama en Apocalipsis 20, 14, la muerte segunda, o la segunda muerte. Que en otras palabras es ¿qué? La condenación eterna. El que cree en Él no morirá eternamente. Es lo mismo que dice la Escritura, el que está, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. El que cree en Cristo, hermanos, Dios da una promesa que ni la misma muerte la puede quitar. Más bien, la muerte física viene a ser solamente un paso para entrar a la eternidad, al siglo venidero. Piensa en el reino de Cristo. El reino de Cristo ya fue inaugurado en su primera venida. Pero un día el reino de Cristo será consumado en su segunda venida en gloria. Y eso es lo que cada cristiano ansía en lo más profundo de su corazón. El día en que todas las cosas tengan su pleno cumplimiento. Estas palabras de Jesús son bellas, iglesia, porque también implican lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo contrario? Que el que no cree en Cristo, aunque esté muerto, resucitará. Pero resucitará ¿para qué? Para condenación. ¿Qué es lo contrario a lo que Cristo dice acá? Que el que no cree en Cristo y no está dispuesto a abandonar sus pecados, a renunciar a sí mismo, a venir a Él, morirá eternamente, morirá físicamente y eternamente. Este es el Evangelio, iglesia, Evangelio glorioso y terrible, olor de vida y olor de muerte. Para ir finalizando, los últimos versículos que leímos ahorita, dice el verso 35, Jesús lloró. ¿Qué sucedió, hermanos? Que Marta manda a llamar ¿a quién? A su hermana María, a decirle, el Señor está aquí. María sale corriendo y se postra ante Cristo. Le dice las palabras ya conocidas. Pero ¿qué quiero que notemos acá? Cómo nuestro amado Salvador se compadece del sufrimiento de Marta y de María. No tenemos a un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. No vemos a un Jesús indiferente. Vemos a Cristo en su humanidad profundamente, ¿qué? Conmovido. Dice el texto, se estremeció, ¿qué? Su espíritu. Lloró. Qué bueno es ver a Jesús en su deidad, ¿verdad? Conociendo los pensamientos de los hombres. Qué bueno es ver a Jesús calmando la tempestad, el mar. Pero qué bueno es ver a Jesús como uno de nosotros, durmiendo, bebiendo agua, naciendo en este mundo y llorando, llorando. De sus ojos brotaron lágrimas. Cuando de nosotros brotan lágrimas, el Señor supo lo que era eso. Experimentó lo que era eso. Y eso es un bendito consuelo. Más adelante surgen las murmuraciones que nunca faltan, ¿verdad? La maldad de los hombres no tiene límites. Aún en medio de una situación como esta,
muchos judíos y de los que estaban allí empezaron a murmurar contra el Señor. No hubo tiempo donde el justo haya dejado de recibir maldiciones y calumnias y murmuraciones. Siempre tuvo detractores, siempre tuvo críticas para todo lo que hacía, ¿verdad? Si hacía un milagro en el día de reposo, crítica. Si no lo hacía, crítica. Si sanaba un ciego de nacimiento, crítica. Y ahora decían, bueno, si sanó al ciego, ¿por qué no pudo haber hecho que Lázaro no muriera? Y finalmente tenemos las palabras, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Quería que meditáramos hasta aquí, pero no quería dejar pasar por alto estas bellas y poderosas palabras. Lázaro, ven fuera. Son palabras de vida, literalmente, que salieron de los labios de Cristo, quien luego de orar al Padre gritó con fuerza, Lázaro, ven fuera. Pregunto, hermanos, preguntémonos, una respuesta que es obvia. ¿Un muerto puede escuchar? No, ¿verdad? Nosotros podemos estar a un lado de una persona que ha muerto, que ha fallecido, tú puedes gritarle todo lo que sea, pero no va a escuchar. Puedes sacudirlo con todas tus fuerzas y no va a despertarse, no va a levantarse. ¿Cómo sabemos que Lázaro ciertamente estaba muerto? Bueno, Marta dijo, es de 4 días. Y de ya. Cuando Lázaro escucha estas palabras, Lázaro ven fuera, aliento de vida regresó a Lázaro. Déjame decirte, hermano, que la resurrección física de Lázaro nos enseña que eso fue lo que Cristo hizo con cada uno de los cristianos, hablando espiritualmente. Es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Es un milagro aún mayor que el de Lázaro, hermanos. Qué gran resurrección es cuando un hombre que está muerto en delitos y en pecados es vivificado. Cuando un corazón de piedra es despertado. Cuando unos huesos secos son cubiertos de tendones y carne y reciben aliento de vida. Cuando un corazón en tinieblas es alumbrado del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podríamos decir, si tú eres creyente, somos un Lázaro. Dios nos perdonó y nos vivificó. Y si no estás en Cristo, tú puedes ser un Lázaro, porque aunque nuestros pecados puedan herir putrefactamente, la Escritura dice que la sangre de Cristo nos hace más blancos que la nieve. Finalizo con las siguientes aplicaciones. Por un lado, iglesia, la Biblia nos dice que debemos imitar a todos los que imitaron a Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí a 2 mujeres, Marta y María, a las cuales haríamos bien en imitar. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Marta, por ejemplo. ¿Recuerdan? Marta, Marta, preocupada, cargada, afanada, con tantas cosas. Pero también vemos en Marta una fe genuina, iglesia. Siempre sirviendo al Señor. Vemos la fe de Marta al decir todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. O aún haciendo afirmaciones como la del mismo Pedro. He creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios que ha venido al mundo. Verso 27. Igualmente debemos imitar la fe de su hermana María. Imitemos a esta mujer porque la Biblia da testimonio de ella, que ella escogió la mejor parte, ¿recuerdan? La cual no le será quitada. Siempre vemos a María a los pies del Señor, solícita en escuchar su palabra. La vemos corriendo a Cristo en su hora de agonía. Y vemos a María más adelante derramando uno de los perfumes más costosos sobre los pies y sobre la cabeza de Cristo.
y después secándolo con sus cabellos. María oyó y adoró al Señor. Y por último, medita en la siguiente pregunta. No es mi pregunta, es la pregunta que hace Jesús en el versículo 26. ¿Cómo es la pregunta? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Crees realmente que Cristo es tu única esperanza? ¿Crees realmente que sin Él estás perdido? ¿Crees que solamente Él es el único que te puede salvar, redimir, perdonar, dar vida eterna? Porque la respuesta a esas preguntas determinarán tu destino eterno. Que podamos nosotros, hermanos, responder como respondió Marta. ¿Cómo respondió Marta? Sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana. Te damos gloria a ti por cada vez que nos das la oportunidad y el privilegio de oír tu evangelio, de oír este evangelio que es poderoso para salvación. Gracias te damos en esta mañana porque nos llevaste, nos remontaste a este milagro, porque hallamos consuelo, nos sentimos identificados con el dolor de Marta, de María, con la enfermedad de Lázaro. Pero sobre todas las cosas, nuestro corazón salta de alegría al escuchar las palabras, tú eres la resurrección y la vida. Te ruego, Señor, en esta mañana, que todos los que estemos acá podamos creer en ti, para que cuando muramos realmente vivamos, y para que vivamos eternamente, para que no muramos eternamente. Te alabamos, te damos gracias por tu gran salvación que nos has dado en Cristo y por la compasión y misericordia que has mostrado para con los hombres. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, finalicemos en esta mañana entonando un himno al Señor.